Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Diego Arria. Él es político y diplomático venezolano. Fue presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entre 1992 y 1993. Participó en los procesos de negociación en Bosnia, los Balcanes y Ruanda. Introdujo la llamada Fórmula Arria en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se sigue usando hasta el presente. En 2010, Hugo Chávez expropió sus propiedades. Fue candidato presidencial en Venezuela en 2012. Diego, qué gusto verte nuevamente. Sabemos que estás en Nueva York después de 4 años de exilio, pero queremos hacerte una pregunta como la primera, muy concreta. ¿Está Venezuela en el momento de que se pueda haber ya una intervención militar y sería esta la única forma en que sacamos a Maduro y a su banda de criminales del poder en Venezuela? Primero, Dionisio, hace mucho interactuar contigo porque estás en un país que yo quiero mucho, Guatemala, donde yo pasé 2 años de mi vida como representante del Banco Interamericano de Desarrollo en los 70. Yo creo que se están dando un conjunto de circunstancias en mi país. Mientras hablamos en estas horas y días, será necesario que haya una intervención foránea en el país. No es que no la quisiéramos, lo que sucede es que se están produciendo hechos que son tan determinantes como una intervención militar. Y me refiero al tema financiero, que ya tú debes saber, el cual el gobierno norteamericano ha secuestrado los fondos de Venezuela en los Estados Unidos, e incluso nuestra principal petrolera, que es Citgo. ¿Qué tan impactante va a ser para el gobierno de Maduro, que no es gobierno, es una banda de criminales que tienen capturado o secuestrado un país, pero cómo va a impactar sus finanzas, la forma en que él mantiene al ejército que le apoya? ¿Qué tan grave es para Maduro el que hayan sido intervenidos los fondos? Pues mira, en términos bélicos sería el equivalente de un torpedo debajo de la línea de flotación de ese narcorrégimen tiránico militarizado que tú señalas, porque al quitar los ingresos, el 95% de los ingresos de Venezuela provienen de la venta de petróleo, y cuando tú le quitas, en el fondo estás asfixiando al régimen, que de esa manera no puede seguir utilizando los recursos de los venezolanos. Yo creo, Dionisio, que esto es lo que los americanos llaman un game changer. Esta decisión, la más fuerte que se ha tomado por parte de los Estados Unidos, yo creo que va a ser acompañada por la mayoría de los países de la Unión Europea, que le van a impedir también a Venezuela operar en euros, con lo cual estarían prohibidos operar en dólares y en euros, y esto realmente es una cosa muy seria. Ya. Diego, es muy importante el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y lo que han estado pronunciando básicamente todas las democracias de Occidente, Estados Unidos, el continente americano y Europa. Sin embargo, ya estábamos hablando hace unos segundos de una intervención militar, pero ¿qué tan realista es el que el mundo occidental, que tendría que ser liderado obviamente por Estados Unidos, se pongan de acuerdo un número suficiente de naciones y den o hagan una intervención militar? ¿O tendría que ser un movimiento militar interno en Venezuela por esa disidencia cada vez más grande que se escucha por parte de oficiales jóvenes y soldados? Yo creo que lo último que tú señalas, Dionisio, es lo más probable, que es evidentemente una fragmentación dentro de las Fuerzas Armadas, que no es posible medirlo en este momento, pero sin la menor duda es un proceso que se está acelerando, en la cual la mayoría de las Fuerzas Armadas no pueden estar de acuerdo con la cúpula militar asociada al narcotráfico. La cúpula, las Fuerzas Armadas tienen que decidir si se entierran con un régimen de narcotraficantes o se ponen del lado correcto de la historia, de la Constitución venezolana y de la mayoría de los países importantes del mundo que están condenando al narcorégimen. Por eso yo creo que ese fraccionamiento y la presión financiera unida a esta actitud política que ha tomado la comunidad internacional va a ser innecesaria que haya una intervención militar. Sin la menor duda, si el régimen tiránico venezolano aumenta la violencia, han matado 33 personas el 23 de enero, hay casi 800 personas presos, incluso adolescentes en las cárceles de Venezuela torturados, esto puede empujar a que una acción, yo diría, colectiva, Brasil, Colombia, Estados Unidos, pueden hacer alguna otra intervención de fuerza, pero eso está por verse. Ya. Diego, esa oferta de amnistía que está haciendo Juan Guaidó, que en una estrategia de negociación puede verse como una jugada brillante,
qué tanto impacto, qué tan efectiva puede ser y que realmente los miembros de las Fuerzas Armadas que quieran aprovechar esa amnistía o los civiles que son parte de la estructura chavista, madurista, la puedan aceptar. ¿Qué probabilidades le ves tú a esa estrategia? Yo no sé qué probabilidades, lo que sí te puedo asegurar es que esto es una rama de olivo que se le está entregando a las Fuerzas Armadas que siempre han estado preocupadas. ¿Qué sucede si nosotros nos ponemos del lado de la Constitución? ¿Van a tener consecuencias o no para nosotros? Esta ley le daría a ellos las seguridades elementales, como para que sepan que se pueden no solo pagar en sus posiciones, sino que no van a actuar contra ellos. Pero esa ley también incluye a todos aquellos criminales que han cometido delitos de lesa humanidad. Ese tipo de delitos no pueden nunca gozar de ninguna clase de impunidad. Pero la ley de reconciliación y amnistía está dirigida fundamentalmente, yo diría, a los cuadros medios de la Fuerza Armada. Yeah. Y esperamos que no haya impunidad sin duda alguna, porque vaya que han hecho sufrir al pueblo venezolano y hay demasiadas víctimas. Diego, en los 20 años de esta tragedia que ha vivido Venezuela, ¿tú dirías que esta es la primera vez en la que se reúnen las condiciones que realmente están amenazando la continuidad de esta dictadura? Mire, yo vengo ahorita de un almuerzo con 3 embajadores que están en el Consejo de Seguridad y yo, Naciones Unidas, y yo les decía, nunca, como en estos 20 años, se han dado una especie de alineación de los astros, tantas circunstancias que hacen realmente casi imposible para que este régimen no colapse. Nunca hemos tenido ni más solidaridad internacional, ni más reconocimiento, ni más condenas al régimen. Y si le sumas todo eso al hecho del colapso financiero y económico de este narcorrégimen, que se le ha puesto una especie de cerco profiláctico y ahora un cerco financiero, así es como dice tu Dionisio, nunca hemos tenido como una tormenta perfecta realmente que se ha estado formando. Ante estas circunstancias, ¿qué crees tú que puedan hacer Rusia, China, el mismo Irán o un país como Bolivia o la misma Nicaragua, que siguen, digamos, siendo satélites de esa monstruosidad que se llama el chavismo? ¿Qué tan efectivos pueden ser si se oponen a este gran movimiento de Occidente por reinstaurar y rescatar la democracia en Venezuela? Yo te diría, Dionisio, que además de esos países está Cuba, que realmente es una fuerza de ocupación en Venezuela. Tienen 40, 50 mil agentes. Es más preocupante el rol que puede jugar Cuba, que al ver colapsar el régimen, esto tiene unas profundas consecuencias económicas para Cuba. China tiene grandes acreencias en Venezuela y es un país sabio, manejará la relación con Venezuela en el futuro con nosotros de una manera inteligente. Los rusos tienen un problema distinto porque están muy involucrados en la parte militar en Venezuela. Hay muchos oficiales rusos en Venezuela que son los que manejan el tema de radares, el hacking de las redes digitales, pero no creo que de ninguna manera van a generar un problema grave. Ya los otros son los grupos como el ELN, Hezbollah. Nosotros hemos sido el centro de atracción de una de las peores causas y grupos de la humanidad y se ha dado cita bajo lo que fue el sistema de Chávez y el sistema de Maduro. Es terrible lo que han hecho con Venezuela estos delincuentes. Diego, tú fuiste testigo clave en el juicio del dictador serbio Slobodan Milošević en la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es tu posición frente a una posible amnistía al mismo Maduro con todos los crímenes que ha cometido y muchos o la mayoría de lesa humanidad? ¿Cómo está esa jugada de la amnistía para un personaje tan oscuro y criminal como Nicolás Maduro? Bueno, no existe amnistía para los delitos de lesa humanidad. Eso lo perseguirá toda su vida, aunque se busque una salida a algún otro país. Pero los delitos de lesa humanidad ni prescriben ni pueden gozar de amnistía. Diego, asumamos que Venezuela se libera de esta banda de secuestradores y criminales que la tienen capturada. ¿Cómo ves tú los primeros pasos de Venezuela? ¿Visualizas un plan Marshall a la venezolana para empezar a reorganizar, rearmar, levantar otra vez Venezuela desde las cenizas, que es donde casi está? Pues fíjate, yo diría que la máxima prioridad en este momento es
cómo asistir humanitariamente a una población que realmente está reducida a la miseria, por la falta de alimentos, medicina, la parte humanitaria es lo central. Pero luego viene, Dionisio, cómo estabilizar la situación social, política, seguridad en nuestra ciudad, cuando todavía tendrás un grupo importante de malandros vinculados al régimen que son paramilitares o afines que realmente vienen haciendo la violencia. O sea, el problema nuestro, yo diría que estoy mucho más optimista en el rescate económico porque Venezuela tiene un potencial extraordinario que solo un régimen tan miserable como este puede haber realmente destruido su economía. La parte más compleja será la reunificación del país, la pacificación de Venezuela. En esto ustedes conocen en Guatemala lo que eso significa. El caso nuestro tiene una dimensión muy superior por el daño durante 20 años que han hecho estos grupos a la población venezolana. Sí. Sin duda alguna, el hecho de que América Latina tenga gobiernos más democráticos de un corte incluso centro-derecha, el caso de Chile, Colombia, el mismo Brasil, que es un caso un poco más especial, pero son países que deben estar dispuestos a formar parte de esa misión internacional que tiene que apoyar al levantamiento de Venezuela después de la liberación, por la importancia que tiene el darle solidez a ese proceso para que Venezuela, pues eso, agarre ritmo y velocidad. ¿Qué opinas de eso? Es exacto. Estados Unidos y Europa. Estados Unidos, Canadá, y ya desde hace mucho tiempo hemos venido conversando con Japón, con Alemania, en fin, con un conjunto de países que sin la menor duda el mismo Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Venezuela tiene que servir no solo como un ejemplo de rescate, sino como también un ejemplo para que otras sociedades vean las repercusiones, los perjuicios y la tragedia que puede significar cuando un régimen acaba con la propiedad privada, cuando un régimen acaba con las libertades, cuando un régimen intenta imponer con la fuerza de las armas el comunismo. Yo creo que esto será un caso para demostrarle al mundo lo terrible de cuando la gente maneja las políticas socialistas, etcétera, que en el caso nuestro ha sido la causa fundamental de la destrucción del país. Diego, hay venezolanos, como es tu caso, que son grandes venezolanos en el mundo, que han dado a conocer la tragedia que ha vivido Venezuela. Después de una liberación y un paso a la democracia en Venezuela, ¿tú pensarías volver y ser parte de ese gran esfuerzo que hará falta? Tú puedes tener la seguridad, Dionisio, que yo estaré primero en la fila de los aviones que partan a mi país. De eso puedes tener la absoluta seguridad. Pues qué buena noticia nos das, porque sin duda alguna venezolanos como tú serán indispensables en tu tierra, porque vaya que les necesita. Pues Diego, muchas gracias por estos minutos. Llevamos años ayudando en lo que podemos por la causa venezolana, por su libertad y su democracia, y estaremos más pendientes que nunca, más presentes y dispuestos a lo que tanto tú como otros venezolanos, a que respetamos muchísimo en esta tribuna, nos digan. Diremos presente. Que viva Venezuela libre y democrática. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. A ti. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.